Bueno, saludos a todos. Empezamos esta lección, la lección número 3, donde se traen primeramente como algunos términos con la intención de aclarar, de precisamente, digamos, tomar algunos conceptos erróneos que hay y aclararlos. Eh, por ejemplo, con respecto al no judío, el no judío, en la literatura judía se le llama al no judío de muchas formas, como vamos a ver. A veces se le llama Ger Sedek, que ya veremos que es un no judío que se convirtió. Ben Noah, Bad Noah, Mi Hasidei Modolam, Mi Hamei, perdón, Mi Hamei Modolam, Mi Hasidei Modolam. eh, o incluso vamos a aprender sobre un término que es el término Gertoshab. Entonces, la idea, como dije, es aclarar aquí conceptos con respecto a la forma en que se le llama o que los escritos judíos llaman o denominan al no judío. Y en estos casos, muchas veces en los escritos judíos se refieren a ellos como idólatras. ¿Por qué? Porque era algo que, eh, pues como ya dijimos, el contexto histórico que hicimos se presentaba en muy gran parte durante mucho tiempo. Hoy día no, hoy día muchos están saliendo precisamente de la idolatría. Y en la Torá y el Talmud, un idólatra es conocido a través de una variedad de términos. Más común a veces es Akum, que es un acrónimo de que significa Obdei Kohabim Masalot. O sea, literalmente significa un adorador de estrellas y constelaciones. Sin embargo, también hay otros términos, como el término Nofri. Ya generalmente en la Alajá, incluso cuando estudiamos el Shulchan Aruch, aparece Akum, se refiere pues a un no judío idólatra, aunque también aplica incluso para aquel que no sea idólatra, porque hay algunas provisiones dentro de la ley judía que tienen que ver con un no judío, incluso que no sea idólatra. Por ejemplo, el tema de Halab Akum, de Bishul Akum, o sea, cosas que tienen que ver con preparaciones, cocciones hechas por un no judío, no importa si es idólatra o no, pero de manera general cuando se habla de Akum era no judíos, así se les llamaba, que se les llama en la Halajá. Pero también aparece otro término, el término Nofri, que también tiene que ver con temas de Kashrut, lo leemos mucho en la Halajá, por ejemplo, Halab Nofri es una leche que fue ordeñada mientras no hubo la supervisión de un judío allí. Y bueno, entonces estos son términos con los que se le denomina dentro de los escritos judíos, en la Torá o en el Talmud o en la Alajá al no judío. No hay mucha diferenciación si es idólatra o no. Se encuentra otro término también, el término Ger Sedek, que viene de la palabra Ger. Ger significa forastero, extraño, un extraño, vamos a decirlo así. Y Sedek, que viene de la palabra justicia o sadik, que es un justo, precisamente hablamos de un extraño que ahora es un justo, es decir, un extraño que se convirtió al pueblo judío. Cuando hablamos de Ger Sedek, ya hablamos de un converso al pueblo judío, según la Alajá, según todo lo que dispone la Alajá, como debe ser, eso es un Ger Sedek. Pero precisamente en relación a esta palabra ger, también hay otro término muy utilizado en el Talmud o en la Torá. La Torá también lo menciona, el término ger toshab. Entonces aquí vemos la palabra ger que significa extraño y toshab, que ya veremos un poco más a profundidad en el siguiente shiur, qué significa. Pero vemos que entonces son diferentes términos que se aplican al no judío, en este caso un no judío que se convirtió. Y como ya dijimos acá, Akum o Nofri. Y el término más escuchado, porque decimos un Goy o Goim, pues hace relación a una persona que no, Goy como tal es una persona que no es judío. Algunas veces los no judíos lo han entendido como algo despectivo. De hecho, de pronto es por el uso que muchas veces, de manera a veces sin intención o intencionada, se le da ese término, pero la palabra Goy como tal significa nación. Lo sabemos pues también que en nuestros libros, en la Torah, por ejemplo, cuando habla también Goy Kadosh, una nación santa, se refiere a Israel. Pero la palabra Goy no es algo que aplique solamente al judío o Goim, naciones, sino que precisamente se ha creado para algunos como eso, como un término despectivo, pero que en realidad no está hablando propiamente de un no judío, sino que de una nación. Pero
comúnmente se le llama goy, pues a una persona que no judía. El no judío debe comprender que esto no es una palabra o un nombre despectivo que se le da a Hasbe Shalom, sino que significa nación y hacemos alusión a las naciones que no son judías. Pero también encontramos Gertoshab, Gersedek, que ya dijimos que Gersedek es un converso completamente al judaísmo, ya es un judío igual que los demás, no es un judío de segunda categoría o algo así. Hasbe Shalom, según lo que dice la Halajá, es un judío en todos los aspectos igual que otros judíos. ¿Ya? Entonces, y tenemos el Gertoshab, que es un judío que se le permitía residir en la tierra de Israel en los tiempos en que había, pues, que la Torá se cumplía completamente en Israel. No me refiero a una residencia política, me refiero a una residencia que la Torá le permitió al no judío que no era idólatra residir en la tierra de Israel. Lo veremos a profundidad porque este término también se ha confundido, se ha malinterpretado entre muchos no judíos y lo vamos a ver a profundidad en el shiur siguiente. Aquí estamos solamente mencionando algunos términos que se utilizan y aclarándolos. Tenemos pues Ben Noach, Bat Noach, Benei Noach, que son denominaciones que también se le da, las más comunes también, Ben, hijo, hija, Bat significa hija, hijo de Noach, hija de Noach, o Benei Noach en plural. Cuando hablamos de Benei Noach, hablamos de, en general, hombres y mujeres. Pero una mujer se denomina Bat Noach, una mujer que es justa, que aceptó las 7 leyes, es una Bat Noach, un hombre justo, es un Bet Noach. Y encontramos otros dos términos muy interesantes. Mijamei Umodolan, que viene la palabra Jajamim, sabios, y mi Hasidei, que significa piadoso, de Hasidim, Umod Olam, o sea, los sabios de las naciones, el primero, y los piadosos, los que se cuidan mucho en cumplir las 7 leyes, que son de las naciones. A eso es importante aclarar que cuál es la diferencia. La diferencia entre uno y otro es que en uno se considera que cumplen las 7 leyes, pero no lo hacen precisamente motivados porque sea una orden de Dios, sino porque tienen un sentido lógico y social. Por ejemplo, las 7 leyes, no matarás, pues la gente, hay personas que no matan, no asesinan a nadie, no roban, son personas que respetan su matrimonio, no hay relaciones prohibidas, obviamente no comen parte de un animal vivo, le parece cruel, le parece algo socialmente cruel. Y así cumple las otras, sigue las leyes impuestas por el país. Entonces, una persona que vemos que es un justo. ¿Por qué? Porque cumple las 7 leyes. Pero si tal vez le preguntamos si cree en Dios, puede que diga que no cree en Dios. Entonces, aquí, interesante esto. ¿Por qué? Porque vemos una persona que cumple las 7 leyes, pero no tiene ningún tipo de conciencia de que sea un mandato divino o no le interesa, así de simple, no le interesa verlo como algo religioso. Estas personas pues, están comportándose socialmente de una manera adecuada, sin embargo, no es solamente, no basta eso, como vamos a ver en el siguiente término, no basta eso para ser un buen justo. El justo tiene que saber que es Hashem quien dispuso esto y que él está haciendo esto porque existe un Dios que le mandó a hacer esto. Existe un único y verdadero Dios que le mandó estas leyes a ellos. Entonces, la diferencia está en la recompensa. ¿Por qué? Porque está dicho que los Hasidim de las naciones, los Hasidei Umod Olam, son aquellas personas que, además de que se comportan socialmente de una manera adecuada, lo hacen con la plena conciencia de que es Hashem, Akadosh Baruj Hu, que les dio esta orden de comportarse así. Aquí tenemos, por ejemplo, que el Talmud de Sanedrín aprueba que el Umot Olam, las naciones gentiles, tienen parte en el mundo por venir. Es otra cosa revolucionaria para aquellos que de pronto salen de las religiones, tienen la necesidad de pertenecer a algo porque están buscando ser salvos, como ellos aprendieron en sus religiones. Y cada religión por sí misma, digamos, le le propone un aspecto que puede lograr esa persona en la religión, la salvación o bueno, todo lo demás que dicen. El judaísmo, sin embargo, le enseña a las naciones que ellos no necesitan ser judíos para sumarse a tener una recompensa en el Olam Abba, en el mundo venidero.
Todo lo contrario, la persona, el justo entre las naciones que acepta sus leyes con la conciencia de que es una orden divina, de que, Hashem, que es la voluntad de Hashem, va a tener una recompensa en el Olam Abba. No solamente el judío tiene recompensa en el Olam Abba, sino los Hasidei du Modolam, los que aceptan esto de manera o mandato divino, van a tener recompensa en el mundo venidero. Entonces, ¿qué pasa con los anteriores? Pues los anteriores son personas correctas, personas que socialmente son buenas. Eso no significa que sea malo, pero deben desarrollar una conciencia de lo divino, de que es una orden divina para que tengan una parte en el mundo venidero. ¿Cómo se convierte una persona en Ben Noach? Bueno, yo creo que este título aquí está como manera ilustrativa, porque es una pregunta que hacen muchas personas, como ¿qué necesito hacer para ser un Ben Noach? La verdad es que no existe conversión para ser Ben Noach. Es decir, no necesita, uno judío ya es Ben Noach por sí mismo. En el mundo solamente existe el pueblo judío y los no judíos. El pueblo judío y los Ben Noach, los Benei Noach. Por lo tanto, todo aquel que no es judío es Benei Noach. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué hay ciertas religiones o por qué están equivocados o por qué se comportan así? Eso es otra cosa. Lo que significa esto es que esa persona no ha digamos, hecho conciencia de su identidad como Ben Noach o Bad Noach, y ese es el proceso que tiene que hacer o que empieza a hacer en el momento que sale de las religiones. Es decir, solamente existen en el mundo judíos y no judíos. ¿Ya? Eso es lo que hay, lo que Hashem creó. Y esa distinción realmente se creó, como ya dijimos, cuando Hashem entrega la Torah en el Sinaí. Hashem distinguió un pueblo de otro, no porque fuera algo despectivo o discriminatorio hacia los demás. De hecho, se está dicho que Hashem le dio la oportunidad a todas las naciones de aceptar la Torah y no quisieron. Solamente Israel aceptó. De ahí se aprende que no es que Hashem no les dio la oportunidad, sino que ellos no quisieron, las naciones no quisieron. Pero habían leyes para ellos y en el momento que Hashem entrega la Torah, deja claro que hay unas leyes para el pueblo judío, unas leyes para los no judíos. Que ellos no las sigan, lastimosamente, no significa que no sean Benei Noach, simplemente indica que no tienen esa conciencia. Por lo tanto, si hablamos de conversión, hablamos de una conversión, es decir, en un proceso consciente hacia lo que Hashem dispuso para él, en un proceso consciente de hacer lo que Hashem, la voluntad de Hashem. Eso se podría hablar así que como que eso de conversión, pero no existe conversión como tal. No es que, vamos a ver, por ejemplo, que no es que tenga que presentarse ante un Beidín y aceptar las leyes delante de un Beidín. La halajá no es así, la halajá quedó como el Ramban. El Ramban establece que un Ben Noach no necesita pararse delante de un Beidín o tener testigos para aceptar sus leyes, como veremos aquí. Mientras que cualquier aceptación de las 7 leyes es suficiente, tiene sentido lógico demostrar la intención de la aceptación a través de un juramento verbal. O sea, el Ramban o aquí en la lección se propone un texto que la persona puede decir en la intimidad de su hogar. No tiene que ir a un Beidín, no es una conversión. En el caso del judaísmo, obviamente el no judío que va a hacerse parte del pueblo de Israel, sí tiene que pararse delante de un Beidín, aceptar la Torah, toda la Torah completa, lo que está aplicable hoy día, obviamente, y bajar a la mikve, en el caso de los hombres circuncidarse, y tiene que hacer todo esto delante de un beidín competente y que todo se haga según lo que ordena la halajá. En ese momento, así, solamente así, se puede convertir una persona en judío. Un no judío que desea convertirse en judío no puede decirlo simplemente en su casa, yo acepto la Torah en mi corazón. No es así. Tiene que cumplir la halajá. Lo que pasa acá es que el Ben Noach no necesita ir a un Beidín, la halajá es así, sino que puede hacerlo en su casa, incluso en la intimidad de su casa, registrar un texto sugerido como este si quiere, o expresarlo con sus propias palabras. Pero en este momento la persona solamente se hizo consciente de su identidad como Ben Noach y ahora es un Ben Noach en el todo sentido de la palabra, porque no es un no judío que está transgrediendo, que está haciendo idolatría. Algo parecido es lo que pasa con el judío. El judío que se aleja de la Torá, lastimosamente, incluso que pueda participar en cualquiera de estas religiones, porque lastimosamente no tuvo la educación adecuada, no tiene las bases adecuadas y se dejó seducir por doctrinas que son erróneas y contrarias a la Torá, pues eso no hace que el judío deje de ser judío. Solamente es un judío equivocado. Él no deja de ser judío, es un judío que está equivocado y que con favor de Hashem va a regresar
y va a hacer teshuvá, va a salir de ese error porque el alma judía es como un boomerang, va a regresar realmente a donde pertenece. Pero el Ben Noach es algo parecido. Está en religiones, está en cosas, pues eso no hace que él no sea Ben Noach. Simplemente es un Ben Noach que está equivocado, que tiene que hacer teshuvá y esa teshuvá precisamente es la aceptación de las 7 leyes y obviamente con orientación de una persona que le ayude en su camino Ben Noach. Con respecto a Gertoshat, ya me adelanté un poco, dijimos que esto era un término que o más bien un término que aparece en la Torá, para el no judío que se le permitía residir en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque está ordenado en la Torá que no pueden existir o residir o vivir idólatras en la tierra y mucho menos hacer ídolos. Está prohibido tener idólatras en la tierra de Israel. Y solamente si había un no judío que deseaba, estoy hablando de tiempos bíblicos, participar, vivir en la tierra de Israel, se le daba permiso y él sí tenía que pararse delante de un beidín y jurar que él aceptaba las 7 leyes, que no iba a cometer idolatría ni cualquier otra cosa en la tierra de Israel. Hoy día esto no aplica, ¿por qué? De hecho, hoy día hay idolatría en la tierra de Israel, eso es sabido. Hay idolatría en la tierra de Israel, ¿por qué? Porque estamos en un galut. Baruch Hashem, hay un Estado, hay un respaldo político y todo, pero no es el Estado que estamos esperando todavía, por eso se denomina que estamos en un galut, en un exilio, y todavía no estamos completos porque no existe todavía el templo en nuestra ciudad de Jerusalén. Jerusalén no está reconstruida y la idolatría todavía no ha sido eliminada de la tierra de Israel. Cuando esto suceda, Hashem, se llegarán los tiempos mesiánicos, pero entonces hoy precisamente por esto no puede aplicar el término de Gertoshab. Aplica el término de ciudadanía, que es una cosa muy diferente, aunque también se le da la capacidad o el permiso de residir a la persona, ya es un ciudadano más, y hay no judíos que son ciudadanos también en Israel, pero no es lo que se refiere aquí la Torah. La Torah cuando habla del Get Toshab se refiere al no judío que acepta las 7 leyes delante de un tribunal como una condición de que va a residir en la tierra de Israel, manteniéndose como un justo entre las naciones. Este término lo ampliaremos en la próxima lección, con favor de Hashem. Y bueno, eh, bueno, ya me adelanté un poco aquí el tema de lo que estaba diciendo en la siguiente parte, sobre el tema de que la alajá no es, como en la alajá, no se acepta un Gerto Shab en estos tiempos. No hay Gerto Shab en estos tiempos. Solamente una persona acepta ser noajida perdón, por sí solo, pero el Gerto Shab no era aceptar ser noajida, era aceptar residir en la tierra de Israel. Obviamente aceptaba las 7 leyes, o sea, aceptaba de cierta forma así ser un justo entre las naciones, pero la diferencia es que lo hacía frente a un Beidín por la condición de que así ordenó la Torah de que no fueran a residir en la tierra de Israel, un idólatra. Pero a pesar de lo que causa confusión, entonces, bueno, entonces una persona tiene que pararse ante un Beidín hoy día y aceptar las 7 leyes, porque antes lo hacían. La respuesta es no, son cosas distintas. Gerto Shab era para residir en tiempos en que el pueblo de Israel estaba en su tierra, todo el pueblo, hoy día la mayoría está afuera, y segundo, que era la ley del pueblo de Israel, era la Torah completa. No temas políticos y esto, sino una Torah como ordenó Hashem. Por eso existía el término Gertoshab. Hoy día, como no aplica, no es necesario que una persona se pare delante de un Beidín para aceptar sus 7 leyes. Lo puede hacer en la comodidad de su hogar, en cualquier lugar, como dice la Alajá y el Rambam la enseñan. Listo, vamos a dejar aquí por hoy. Nos vemos en una próxima lección.